Cordial saludo, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Un cordial saludo y sean bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura Planificación y Metodologías de Evaluación Ambiental. Les recuerdo mi nombre, Ivonne Angulo de Castro, su tutora en esta asignatura. Saludo en este momento a Jorge, que se encuentra conectado de forma sincrónica, y esperemos que otros compañeros del aula puedan conectarse a lo largo de esta sesión. El propósito de esta sesión entonces es centrarnos específicamente en el módulo 2, el contenido temático de la evaluación ambiental básica y estratégica, y de esta forma dar a conocer cuáles son las actividades evaluables, bueno, la actividad evaluable que tenemos en este módulo. De manera general, perdón, aquí en este módulo vamos a centrarnos y a diferenciar realmente cuáles son esos elementos de evaluación ambiental que tienen, digamos, factores diferenciadores según el nivel como tal donde se está desarrollando. Es decir, hablamos de, así como hablábamos de la planeación estratégica. Ese concepto de planeación estratégica se enlaza o se articula con la evaluación ambiental, de forma que la evaluación ambiental nos va a permitir precisamente de forma básica, la evaluación ambiental básica nos va a permitir identificar y valorar cuáles son esos impactos específicamente que se dan en ese entorno, en los recursos naturales que se están aprovechando, mientras que la estratégica pues ya lo que permite es que históricamente lo que se ha logrado más bien con la evaluación ambiental estratégica es trascender en ese proceso de evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque es que ya la evaluación ambiental se convierte en un instrumento preventivo de la gestión ambiental que incide directamente en la toma de decisiones en el alto nivel institucional de la organización o a nivel territorial. Entonces, bueno, ya veremos estos temas de forma más detallada, como ustedes pueden apreciar aquí en la presentación. Entonces, tenemos aquí que como objetivo específico para para esta, eh, para esta sesión es contextualizarlos a ustedes sobre temas relacionados específicamente con evaluación ambiental, em, como se los había mencionado. ¿Cuáles son las competencias del módulo específicas que ustedes definen, que definan esos aspectos e impactos ambientales en la ejecución de un proyecto o actividad que permita abordar una posterior evaluación ambiental desde un contexto técnico y asimismo identificar y usar esas metodologías para la identificación y evaluación de impactos ambientales de un proyecto basado en definiciones establecidas en el tema? ¿Qué contenido temático tenemos para esta sesión entonces? Disculpen. Como primera medida tenemos algunos conceptos generales, diferenciadores que, bueno, no están aquí expuestos, pero diferenciadores de lo que es lo ecológico y lo que es lo ambiental. Posteriormente pasamos a la línea base ambiental, técnicas sobre factibilidad ambiental, lo que es factible y lo que es viable, esta diferenciación de factibilidad y viabilidad, los conceptos específicos sobre evaluación de proyectos, perdón, de impactos ambientales, socialización de un estudio de caso y algunas conclusiones y la bibliografía recomendada. ¿Qué tenemos entonces en el contenido temático de este módulo? Específicamente estos 4 temas: lo ecológico, lo ambiental, como les mencionaba, las técnicas de factibilidad ambiental, evaluación de impactos ambientales y la evaluación ambiental estratégica. A grosso modo, ese es el tema a abarcar. Y partimos entonces de la diferenciación de estos conceptos, de lo ecológico y lo ambiental. ¿Sí? Porque cuando hablamos de procesos o cuando hablamos de lo ecológico, ¿sí? Estamos hablando o estamos ligándolo a la ecología, ¿sí? Recordemos, apreciados estudiosos, que la ecología es una ciencia y es la que estudia cuáles son esas relaciones
que existen de los seres vivos con ese entorno, ¿sí? Con esos elementos abióticos y que esas interrelaciones pues se ven vistos desde los sistemas, desde la teoría general de los sistemas, comprendiendo, digamos, que hay sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas donde fluye la energía y fluye la materia hacia el interior, hacia el exterior. Hay sistemas que son, digamos, completamente cerrados o aislados y pues en el caso de lo ecológico pues tenemos diferentes configuraciones de sistemas, pero estos sistemas pues tienen, digamos, o los ecosistemas pues tienen diferentes elementos que interactúan entre sí. Todos esos procesos que ocurren, digamos, en este entorno, los ciclos biogeoquímicos, las relaciones entre los animales, la cadena trófica, etcétera, pues todo eso es cuando hablamos de los aspectos ecológicos. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de lo ambiental? Pues cuando nosotros hablamos de lo ecológico también podemos decir que esto ocurre en el medio ambiente, ¿sí? En el entorno. Pero entonces cuando diferenciamos estos términos, lo ambiental se centra específicamente en las relaciones, digamos, que hay entre los factores bióticos y abióticos, ¿sí? O sea, esas interacciones específicas como tal, entonces es lo que entendemos aquí, digamos, con también los elementos que hacen parte del desarrollo humano, aspectos socioculturales, económicos, entonces todos estos aspectos son los que involucran y competen lo ambiental. Ahora bien, pasamos a qué es la línea base ambiental. La línea base ambiental, pues es ese punto de referencia, ese punto de partida en un proceso de evaluación ambiental y también pues de un proyecto como tal que se vaya a desarrollar. La línea base ambiental entonces me va a describir de manera general en un proceso de evaluación de un proyecto, obra o actividad, pues cuáles son esas características de ese entorno, del ambiente, ¿sí? En una zona específica que es pues en la zona del área de influencia, donde yo estoy analizando específicamente, digamos que estoy analizando como parte del proceso de evaluación de mi proyecto, ¿sí? Y entonces esas características como tal, pues digamos son las condiciones actuales, es el punto de partida antes de que se desarrolle el proyecto, ¿sí? Entonces yo tengo en cuenta cuáles son esas interrelaciones de los diferentes elementos, componentes del ambiente, ¿sí? Y esta entonces se elabora o se construye en diferentes etapas, ¿sí? Pero todas estas etapas involucran un proceso interdisciplinario, es decir, no es una sola persona quien puede construir en la evaluación ambiental esta línea base ambiental, porque se requiere el trabajo interdisciplinar, el análisis interdisciplinar, la participación de esos diferentes profesionales que van a aportar frente a esa caracterización esa caracterización de esos elementos específicos de esa zona, ¿sí? Ahora bien, de manera general, pues tenemos estas fases, ¿no? Tenemos una etapa preparatoria, ¿sí? En la etapa preparatoria que es ya, digamos que es desde la etapa de que yo estoy empezando a planificar mi proyecto, que hago una revisión de información sobre, digamos, fuentes de tipo secundario, ¿sí? Que haya sobre el área de estudio y digamos que esta información secundaria pues me permite a mí tener unos referentes de esas características propias donde yo voy a ir posteriormente a tomar unas muestras en sitio, ¿sí? Que son las fuentes primarias, ¿sí? Dentro de esta etapa, de esta información secundaria, también se considera el material cartográfico, ¿no? Planos, fotografías aéreas, cartografía social, etcétera. Seguimos con la recolección de campo. Bueno, aprovecho para hacer una pausa y saludar a Jessica, que se acaba de conectar al encuentro. Jessica, muy buenas tardes, bienvenida a la sesión. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Qué pena haberme conectado ya tardecito. No te preocupes, como siempre les indico a ustedes, no importa el momento en el que lleguen, siempre son bienvenidos a este espacio para contar con su participación. Listo, entonces seguimos con recolección de la información en campo. Entonces yo ya
sé, me anticipo, digamos, puedo hacer uso de diferentes herramientas en esta etapa preparatoria, como por ejemplo Tremartos, ¿sí? Que es la que vimos en evaluación ambiental de proyectos rurales. Y esta etapa entonces preparatoria me va a permitir anticiparme para saber cuáles son esos análisis, cuáles son esas actividades, esas tomas de muestras, esos muestreos específicos, tanto sociales como biológicos, físicos, que yo voy a tomar, digamos, en sitio para poder hacer ese reconocimiento, ¿sí? Muestreos o también identificación en sitio, ¿no? Porque también puede ser, digamos, una inspección o reconocimiento en campo, ¿sí? Seguido de esto viene la fase de laboratorio. No siempre necesitamos para todos los elementos que recolectamos en campo esta etapa de análisis de laboratorio, pero muchas de las muestras que yo tome de estos factores que estoy caracterizando en el sitio, pues es necesario llevarlos al laboratorio para poder hacer ese análisis, procesamiento de muestras, ¿sí? Y ya entonces evaluar unos parámetros específicos de calidad. Y esos parámetros específicos de calidad pues me va a dar unos referentes comparados quizá con normas, con normativas ambientales, ¿sí? O también que me permita a mí en quizá cuantificar a través de indicadores, por ejemplo, indicadores específicos a través de los cuales yo pueda describir, no sé, una caracterización y ese análisis de laboratorio específico, no sé, de algunos elementos, microorganismos, me permita a mí hacer después un cálculo específico de, no sé, un indicador de riqueza de biodiversidad, de riqueza, digamos, de fauna o elementos eh, de este estilo. Ya posteriormente con todos estos Inge, insumos, dime, Jorge, adelante. sí, te iba a preguntar, todos los análisis de laboratorio tienen que ser, digamos, como en muchas normas, o no sé si en todas ya aplica, tenga que ser con laboratorios acreditados ante el IDEAM. En este caso, pues también, digamos, todos esos estudios tendrían que estar acreditados. Jorge, gracias porque se me pasó, lo tenía en la mente para mencionarlo y ya me lo iba a saltar. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, cuando yo estoy haciendo un proceso de evaluación ambiental, los análisis que yo haga en laboratorio deben ser efectuados en perdón, en laboratorios acreditados. Para nuestro caso, los aspectos, digamos, de propiedades de tipo natural, digamos, ambiental, estas evaluaciones o monitoreos ambientales, pues esa acreditación la brinda es específicamente el IDEAM, ¿sí? Tienen que estar acreditados por el IDEAM, pero el nivel de planificación de mi proyecto, digamos, en esta etapa de evaluación o de construcción de la línea base ambiental, tiene que ir hasta el nivel de detalle de un laboratorio. Primero, si está como tú lo indicas, Jorge, tiene que tener acreditación del IDEAM. Segundo, si el límite de detección o de cuantificación digamos, es acorde con la norma, digamos, la norma que yo voy a medir, ¿sí? Digamos que yo necesito como referente, ¿sí? Porque quizás si yo estoy hablando, no sé, voy a medir una concentración de mercurio en el suelo y resulta que el límite de detección del método de un laboratorio específico que, no sé, que está acreditado por el IDEAM es de, no sé, el límite de detección es 12 miligramos por litro, que sería un montón, ¿sí? Y resulta que la norma como tal me especifica que debe ser menor a 0.02, entonces, o 0.2. Entonces, yo tengo que ver ese nivel de detalle para cerciorarme que las muestras como tal que yo voy a analizar, pues me brinden una información que realmente me aporte datos claros, específicos para esa línea base ambiental. No sé si, digamos, con esto sí queda reiterado lo que estabas comentando, Jorge, o se me pasó algo. No, sí, sí está bien. Una cosa es que muchas de las muestras no existen laboratorios acreditados en Colombia, entonces normalmente lo que se hace es buscar un laboratorio que tenga acreditado el método de la toma de la muestra y ellos normalmente envían esas muestras a laboratorios ya en el exterior, que son temas que son avalados por algunas autoridades ambientales.
Sí, tiene una validez, digamos, ese proceso, pero debe sustentarse, o sea, siempre debe darse prioridad a que se desarrollen, digamos, los análisis a nivel nacional. Cuando hay modificaciones de norma es cuando surgen, digamos, a veces esos vacíos, ¿sí? En que, pues no, la norma acaba de formularse, por ejemplo, cuando salió, digamos, cuando salieron los nuevos parámetros en materia de vertimientos, había muchos parámetros que no, digamos que realmente los límites o el mismo parámetro como tal, pues los laboratorios no lo tenían acreditado. Entonces, digamos que en ese sentido, mientras se lograra que al menos un laboratorio estuviera acreditado aquí en el país, era justificable enviarlo al exterior. Y ya cuando, digamos, yo estoy haciendo, digamos, un análisis ambiental para un proceso productivo, no se tienen, digamos, referentes nacionales, por ejemplo, como lo que veíamos en el encuentro de profundización de ayer, cuando hablamos de calidad de aire en interiores, ¿sí? En esa evaluación, digamos, de calidad de aire indoor, muchas veces no se tiene esos referentes, digamos, en normativa ambiental nacional y se toman entonces parámetros también internacionales que puedan servir como orientadores para ese criterio o esa evaluación como tal. Entonces también, digamos, es otra forma. Pero siempre que haya al menos un laboratorio acreditado con el límite específico que me permite a mí tener, digamos, un resultado confiable, pues lo ideal es que sí se desarrolle ese análisis a nivel nacional, en territorio nacional, mejor dicho. Bueno, y finalmente la consolidación del documento de línea base ambiental, o sea, esa caracterización de la línea base, pues digamos que ese es ese punto de partida, porque a partir de esto yo puedo establecer esos indicadores base de cuáles son las condiciones de esa área de influencia en la que yo voy a desarrollar un proyecto y esas son las condiciones antes de desarrollar específicamente el proyecto, para yo poder tener referentes de, digamos, cómo cambian esas características, esas propiedades, esos parámetros de calidad en relación a la ejecución de mi proyecto específicamente. Y eso es lo que yo voy a estar monitoreando como parte del seguimiento a mis indicadores una vez ya el proyecto esté en marcha. Listo. Pasamos entonces ahora a factibilidad ambiental, ¿sí? Cuando nosotros usamos a veces estas palabras, estos términos muchas veces se confunden, ¿sí? Porque yo a veces puedo emplear factible y a veces puedo emplear viable y se puede confundir lo que significan cada uno, ¿sí? Para diferenciarlo, entonces, debemos ver la factibilidad como algo que se puede hacer. Es realizable, ¿sí? Básicamente es que no es no es algo irracional, sino que realmente se puede desarrollar, o sea, ya existe o sí se puede lograr porque se ha hecho, digamos, en otros lugares, ya se tiene esa práctica o ya se ha desarrollado ese proyecto específicamente. Y viabilidad hace referencia a lo que por sus circunstancias es posible que se pueda llevar a cabo. O sea, son circunstancias específicas que me permiten a mí identificar si es posible desarrollarlo o no, aun cuando sea factible. ¿Sí? Digamos que cuando yo hablo de una factibilidad, un análisis de factibilidad de primera fase, entonces estoy haciendo mención a estudiar cuáles son las posibilidades reales específicamente de esa ejecución de mi proyecto, ¿sí? Desde diferentes elementos o componentes para que yo voy a analizar para precisamente yo tomar decisiones frente a si es viable o no ese proyecto específicamente. Ahora bien, ¿cuáles son esos componentes que, que yo voy a incluir?
digamos, para ese proceso de evaluación de factibilidad. La factibilidad, como les digo, es la certeza de algo que sí se puede realizar, ¿sí? Yo puedo tener una factibilidad de tipo operativo, factibilidad técnica, factibilidad económica, ¿sí? A nivel operativo, pues que todos los procesos y los procedimientos como tal sean, que se necesiten para poder desarrollarlo, pues van a poderse cumplir según el objetivo del proyecto. Si yo estoy hablando de una factibilidad técnica, pues cuáles son esos elementos técnicos, recursos específicos, instrumentos específicos, herramientas como tal, digamos, conocimientos, habilidades, todo esto, digamos, incorporaría los elementos que se analizan desde la factibilidad técnica y la factibilidad económica, pues es el estudio específicamente de aquellos recursos, disculpen, aquellos recursos económicos que pues yo voy a necesitar para realmente poner en marcha pues esos elementos que ya he analizado previamente en, digamos, de aspectos operativos y técnicos. Ahora bien, cuando yo hablo de factibilidad ambiental, entonces yo estoy evaluando todas las variables específicamente ambientales que pueden influenciar el desarrollo de este proyecto, ¿sí? Entonces, yo en la factibilidad ambiental, y ustedes digamos que esto lo ven con mayor detalle en otra asignatura con la ingeniera Marta Melisa. Entonces, entre estos elementos, pues yo voy a analizar elementos del marco normativo, aspectos del uso de suelo, perdón, programas específicamente en planes de desarrollo, instrumentos de planificación del territorio, ¿sí? Y entonces ya con esto yo puedo tener esas herramientas necesarias a través de las cuales pues voy a poder decidir sobre esa viabilidad ambiental de un proyecto o no. Digamos que para poder aterrizar esto más, vamos a hablar de un ejemplo específico. Digamos que vamos a hablar de una actividad de ecoturismo, ¿sí? Entonces, verificamos que la actividad de ecoturismo es factible de desarrollar, sí, pues digamos que es absolutamente realizable, digamos que se deben tener en cuenta pues cuáles son esas propiedades o esos atributos como tal de ese entorno, donde que puede tener, digamos, un potencial para poder desarrollarlo, ¿sí? Pero quizá en ese proceso de análisis, digamos, de aspectos, no sé, en aspectos técnicos, quizá se pueda analizar, no sé, que un estudio de mercado indique que realmente la demanda, digamos, de ese tipo de actividades en esa región específica no va a ser tan fuerte porque el potencial ecoturístico, pues sí lo hay, pero no tiene tantas características para poder potencializarlo y entonces la viabilidad no puede ser desde la parte económica, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de no sé, un, una producción de biocombustibles. Si yo estoy analizando, no sé, la posibilidad de producir biocombustibles a partir de un material lignocelulósico, los lodos que se generan en el proceso de industria, de la industria del papel y cartón. Entonces, esos lodos, pues, es biomasa y se puede generar, digamos, digamos, a partir de esto se está demostrado que existen diferentes tecnologías para poder desarrollar ese proceso de transformarlo, de producir azúcares a partir de ese material, de esa biomasa, y después de eso, entonces ya poder hacer procesos de fermentación para producir el biocombustible. Pero ¿qué pasa? Quizá que la tecnología como tal no se ha implementado en Colombia hasta el momento y los costos como tal quizás sean demasiado elevados, entonces quizá digamos que esa viabilidad, bueno, me fui nuevamente por la parte económica, o que quizá a nivel operativo, donde se piense desarrollar el proyecto, las condiciones físicas del entorno no permitan asegurar requerimientos, digamos, técnicos que estén relacionados en cuanto al espacio como tal o unas condiciones específicas, no sé, que hay por ejemplo, bueno, me voy a otro ejemplo, para la calibración de sonómetros.
muchas veces los procesos de calibración para ya asegurar el producto como tal, ya para comercializarlo con su sello de verificación, digamos, de calidad del instrumento, no siempre se puede desarrollar a unas elevaciones, a unas altitudes específicas. Entonces, digamos que, no sé, si estoy en Bolivia, en esas condiciones de presión atmosférica, no se puede desarrollar el proceso de calibración de un instrumento de medición como este, entonces no es viable instalar una fábrica instalar mi fábrica o mi proceso de calibración de estos equipos en esta ciudad, digamos, perdón, en esta ciudad, en este país o en la Asunción, bueno, La Paz, bueno, digamos, ustedes tendrían que buscar otro lugar que cumpla con esas condiciones para que realmente tenga viabilidad el proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya vemos cómo vamos diferenciando precisamente esos dos términos. Aprovecho a saludar a Patricia. Patricia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No te había saludado al momento de tu Hola, ingreso. buenas tardes para todos. Qué pena la hora, pero hasta ahorita me pude conectar. No te preocupes, como siempre y como le dije a Jessica ahorita, siempre son bienvenidos, no importa la hora. Siempre gusto, pues con el gusto de contar con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí digamos en lo de factibilidad, viabilidad. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Listo, entonces, existen diferentes técnicas para poder analizar esa factibilidad ambiental, ¿sí? Digamos que unas de las técnicas, tenemos los mapeos participativos, tenemos la matriz DOFA también. Los mapeos participativos son unos instrumentos que van a permitir, bueno, en general, digamos, yo puedo a través de estos instrumentos quizá identificar, por ejemplo, impactos asociados a un proyecto sobre el entorno, digamos que sean elementos de juicio o de toma de decisiones para el proyecto como tal, ¿sí? Pues, para la viabilidad del proyecto. Digamos que el mapeo y análisis participativo, por ejemplo, me permite, puedo a través de este mecanismo, por ejemplo, analizar cómo están los recursos naturales en una zona específica a partir de pues, los diferentes aspectos que yo vaya a analizar ahí, aspectos agroecológicos, aspectos socioeconómicos, y entonces también, digamos, es participativo por el componente de participación, digamos, de quienes están en sitio precisamente, digamos, y que hacen parte de ese contexto para que pueda definirse o identificar problemas, por ejemplo, soluciones, ¿sí? Y todo es, digamos, para incluir esa percepción como tal o esos desafíos como tal que se tienen dentro de digamos, dentro de esos, como parte de esos actores locales que hacen parte de ese entorno. La matriz DOFA, pues creo que todos la conocemos. Sin embargo, se dice que esta matriz DOFA, pues esta herramienta llega a ser en cierta forma subjetiva, porque pues digamos que yo puedo plantear a mi parecer, bajo mi concepto o bajo el concepto del equipo técnico, sin un componente participativo, que quizá digamos, cuáles son esos elementos como tal de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, ¿sí? Y frente a eso, entonces, la idea es orientar este análisis para la toma de decisiones. Ahora bien, pues ya pasamos ahora entonces a los conceptos relacionados con evaluación de impactos ambientales. Y aquí es entonces cuando vamos a empezar a diferenciar evaluación ambiental básica de la evaluación ambiental estratégica. Cuando yo estoy hablando de evaluación de impactos, pues digamos que yo estoy hablando de una herramienta puntual que me va a permitir identificar y valorar los impactos, digamos, en los recursos, en ese entorno específico, ¿sí? Permitiendo identificar un posible deterioro ambiental, ¿sí? Pero yo me estoy anticipando a que ocurra esto, o sea, de manera anticipada, analizo cuáles serían esos posibles deterioros y de esta forma, entonces, pues yo defino cuáles son las actividades, las medidas de manejo ambiental que voy entonces a implementar en mi proyecto en todas las etapas, ¿sí?
desde la etapa de planificación, bueno, ya de operación como tal, hasta las, digamos, las etapas como tal de cierre, desmantelamiento de mi proyecto, para asegurar cuáles son esas condiciones en las que se deja ese terreno, esa zona donde se ha desarrollado la actividad. Entonces, esas medidas como tal, sabemos que son medidas de prevención, de mitigación, de compensación, de corrección también, según sea el caso. Entonces, yo me estoy anticipando precisamente a esas situaciones. Ahora, la definición de impacto como tal, pues digamos que el impacto lo podemos entender, yo creo que esta definición ya ustedes lo han visto mucho, como esa perturbación como tal, esa alteración de ese entorno que deriva específicamente de una actividad específica o como consecuencia de una obra o proyecto como tal, ¿sí? Entonces el impacto... Jorge. No, qué pena en que se me activó el micrófono. Vale, listo, pensé que ibas a hacer una intervención. El impacto entonces, digamos que yo lo puedo definir como el conjunto de posibles efectos negativos sobre ese medio ambiente o la modificación o transformación del entorno natural, pero en esta misma definición recordemos que también pueden haber efectos o impactos positivos, ¿no? Sí. Pues digamos que esto pues es derivado específicamente de las actividades humanas, o sea, esa transformación que se da del entorno como consecuencia de las actividades humanas. Me había, digamos, olvidado acá que cuando nosotros hablamos de evaluación de impactos, bueno, vamos a mirarlo desde acá. Cuando hablamos de la evaluación de impactos ambientales, pues yo estoy analizando es cómo se afectan esos diferentes componentes que hacen parte de mi medio, de mi entorno como tal, ¿sí? Entonces yo estoy analizando desde los elementos, desde el medio abiótico, biótico, social, todos estos componentes, el hídrico, el atmosférico, el geológico, fauna, flora, en el aspecto social, político, cultural, económico, todos esos elementos también históricos, patrimonio como tal, bueno, que estarían dentro de lo cultural. Y entonces, pues aquí hay algunos ejemplos de cuáles serían esas modificaciones del entorno, esas alteraciones que se pueden dar. Existen, digamos, diferentes metodologías, diferentes, yo puedo, digamos que si estamos haciendo parte de un equipo interdisciplinar, yo puedo quizá definir o identificar un impacto específico que sea consecuencia de una actividad que hace parte de mi proyecto, de una fase específica, sea de la fase, digamos, de la etapa de construcción o la etapa ya de operación o la etapa de cierre, etcétera, ¿sí? Pero entonces, digamos que todos estos aspectos, digamos que lo más importante es que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Creo que a ustedes no sé, me corrigen por favor si no es así. Hasta donde recuerdo, creo que esta información la conocimos desde gestión de proyectos, o sea, quizás se la socialicé y si no, pues bueno, la traigo aquí a presentar. Y es que el Ministerio de Ambiente cuenta con un listado específicamente de impactos ambientales en el marco del licenciamiento ambiental, ¿sí? Entonces, este listado de impactos ambientales, qué es lo que busca? En pocas palabras, busca como que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿sí? ¿Y esto cómo surge? Este proceso de listado de impactos ambientales se construye a partir de un análisis y un proceso de evaluación, digamos, de expertos, de personas que llevan muchos años precisamente, paneles de expertos que llevan mucho tiempo en una actividad específica y es una actividad que es licenciada. Y por su mismo conocimiento de las actividades como tal inherentes a ese proceso o a esa actividad que requiere licencia ambiental, a ese proyecto,
Entonces se unifican esos términos bajo los cuales se habla de cuáles son esos impactos ambientales que pueden presentarse. Entonces aquí están estandarizados en pocas palabras. Se identifican por cada uno de los medios, el componente, cuáles son esas categorías de impactos, se explican, se detalla qué significa esta categoría de impacto y ya impactos específicos que para quienes de pronto no están tan familiarizados con la evaluación de impacto ambiental o que están participando, digamos, en una evaluación ambiental de un proyecto, pues este es un excelente referente para precisamente poder, digamos, hacer esa descripción o identificación de esos impactos. Y listo. Pasamos entonces, bueno, esto está específicamente, esto está en la página del Ministerio de Ambiente. Si no los han consultado, pues los invito a que consulten, descarguen, son unos PDF, son dos básicamente. Muestra, uno es el listado específico de los impactos ambientales y el otro es la calificación de impactos ambientales, es una matriz de calificación de impactos ambientales potenciales precisamente de estos proyectos. Entonces, de ese, no sé, grupo de expertos como tal, de las actividades específicas, muestran cómo, digamos, es una calificación, por decirlo así, real, certera, muy cercana a lo que realmente se presenta como consecuencia de estas actividades que requieren licencia ambiental. Listo. Pasamos entonces a las metodologías de evaluación de impactos. Cuando nosotros, digamos que la evaluación de impacto ambiental hay que entender la historia como tal, de dónde origen, de cuál es el origen específicamente de la evaluación de los impactos ambientales. Cuando, digamos que esta surge al final de los años 60, y como consecuencia de esta, digamos que como consecuencia de de la industrialización que se dio en esta etapa, cuando se empieza a aumentar esa demanda de los recursos naturales y se identifican todas esas consecuencias o esas modificaciones en el entorno, pues entonces ya a partir de esa experiencia de los profesionales se empiezan a plantear metodologías que básicamente pueden involucrar aspectos cualitativos o aspectos cuantitativos, pero estas metodologías derivan de la experiencia de estos profesionales, ¿sí? ¿Cuál es el propósito cuando digamos, cuando se formula, de ese momento en el que emerge la evaluación de impactos ambientales? El propósito como tal era persuadir o promover, digamos, esa modificación del actuar de las industrias, de la empresa, de quienes desarrollan, de esas actividades de desarrollo, para orientar esas, digamos, la actitud o, digamos, las decisiones para que, digamos, sus proyectos pues tuvieran una visión sostenible, ¿sí? Precisamente viendo, digamos, el entorno como ese medio que provee todo para poder desarrollar un proyecto, para asegurar precisamente su perdurabilidad, la calidad y la disponibilidad de los recursos, tanto para el proyecto como para generaciones futuras, pues digamos, partiendo de la definición de desarrollo sostenible, pues entonces aquí es donde logramos un equilibrio específico, entonces, por persuadir esa actuación, porque yo ya no me centro en simplemente desarrollar una actividad y no considerar de forma anticipada de qué forma puedo estar afectando ese entorno para tomar las medidas pertinentes previas a, digamos, como parte de la planificación de mi proyecto. Entonces, como les digo, pues como es una experiencia de profesionales, muchas metodologías, digamos que derivaron o son muy orientadas a sectores específicos, ¿sí? Tenemos, digamos, las técnicas matriciales que son como las que más, yo creo que son de las que más
empleamos, ¿sí? Que se basan en relación causa-efecto, ¿no? Entonces, digamos que la matriz de Leopold o digamos también, hay que tener específicamente, digamos, matrices de consideraciones ambientales, pero digamos que ahí hay que analizar pues esas interrelaciones o interacciones que se puedan analizar, pero muchas veces esas matrices no permiten analizar posibles interrelaciones que se den en los mismos impactos. Están las listas de chequeo, control y verificación que se sirven de apoyo también a las matriciales, porque yo también puedo hacer una identificación en sitio a partir de instrumentos como este para poder identificar, por ejemplo, cuáles son esas relaciones como tal jerárquicas que hay entre esos factores ambientales, y pues digamos que estas también son muy de tipo cualitativo. Las de métodos cartográficos, que pues esas digamos que han tenido un gran desarrollo en los últimos años gracias a los sistemas de información geográfica, ya que pues anteriormente pues esa superposición de mapas o de capas como tal de esos factores ambientales se hacía de forma manual, ¿sí? Pero ya digamos que la misma tecnología, los sistemas de información geográfica nos permiten integrar de una forma más certera, más precisa, más dinámica esa información como tal que yo estoy analizando de los diferentes factores ambientales, de la demanda de los recursos, impactos como tal que se puedan presentar. Análisis de redes también pues es una, digamos, se reconoce esa interacción como tal de las actividades y factores ambientales, y también está basado en una relación causa-efecto. Battelle-Columbus pues está, digamos que es una ecuación matemática, un modelo como tal, y pues también se basa en una valoración cualitativa, y así también tenemos entonces una calificación ambiental, que es una metodología específicamente que yo desagrego, digamos, un proyecto específico digamos, como por componentes para empezar a identificar cuáles son esos impactos y posteriormente evaluarlos. Y ya vienen entonces los modelos integrales para la evaluación de impacto ambiental, que digamos que estos son unos de los más conocidos, y pues estos lo que hacen es, en pocas palabras, como tomar lo mejor de varios métodos, ¿sí? Integran esos elementos para poder, digamos, hacer ese análisis de esos factores, esos elementos y la interrelación como tal que hay, que puede existir. Ahora bien, aquí es también entonces cuando ya estamos hablando de evaluación ambiental, que empezamos a diferenciar evaluación ambiental básica y la estratégica, ¿sí? La evaluación ambiental estratégica, vamos a partir de esta y digamos que la invitación es a que retomemos esos conceptos y esas definiciones de planeación estratégica, porque la planeación estratégica viene, digamos, de la toma de decisiones de alto nivel, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de evaluación ambiental estratégica, pues la hago como un componente ejecutor precisamente de esa planificación ambiental estratégica, ¿sí? Y cuando hablo de la evaluación ambiental básica, pues estoy hablando de la evaluación de impacto ambiental, digamos, como ese procedimiento específico a través del cual digamos, yo identifico de un proyecto, obra o actividad, identifico cuáles son esos impactos, o sea, hago una predicción, una interpretación como tal, y frente a eso, entonces, pues para tomar las medidas respectivas. La evaluación ambiental estratégica, por su parte, se denomina, como ya les había mencionado, una herramienta preventiva para la gestión ambiental del territorio, ¿sí? Y digamos que frente a esto hay digamos, ya digamos que se analizan diferentes elementos, y esto ya viene relacionado específicamente con políticas públicas, planes, programas, proyectos. Entonces aquí es donde lo enlazamos con el primer módulo que vimos en nuestra asignatura, ¿sí?
porque esa evaluación ambiental estratégica va enlazada o permite, digamos, ligarse a estos procesos, digamos, de formulación de políticas públicas, esos planes, programas y proyectos específicos que derivan de una política y a partir entonces de esta es que digamos, la evaluación ambiental estratégica me permite tomar decisiones para formular precisamente, digamos, para poder implementar o poner en marcha esta, digamos, la formulación, digamos, digamos, esa planeación ambiental como tal a nivel estratégico, pues parte de un análisis de esa evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental básica, entonces, pues ya nos estamos centrando, como les digo, a un proyecto, obra o actividad donde yo voy a analizar precisamente a predecir cuáles son esos impactos y frente a esos entonces el propósito como tal es que esa evaluación me permita pues es presentado ante una autoridad digamos ambiental que evalúa y de esta forma entonces pues puede ser modificado o rechazado. También digamos que se dice que esta evaluación de impacto ambiental es un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no un instrumento de decisión. Una de las características de la evaluación, digamos, podemos mencionar que es, digamos, la objetividad y, digamos, la claridad, la transparencia, la precisión en la información que se está brindando. Perdón. Y frente a esta evaluación ambiental básica, donde pues se construye también un estudio de impacto ambiental, que ya es ese documento técnico y se establecen esas medidas ambientales como tal en el plan de manejo ambiental, pues está, digamos, al servicio de la decisión, porque frente a estos elementos, pues la autoridad ambiental define si es viable o no el desarrollo de ese proyecto bajo los elementos que se exponen en este instrumento, ¿sí? Mientras que la evaluación ambiental estratégica pues me permite a mí reconocer cuáles son esas características de ese entorno, un recurso natural, un elemento específico que yo vaya a evaluar para analizar cómo se está viendo impactado y frente a eso, como yo les decía en la planeación estratégica, ¿a dónde queremos llegar? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Entonces ese para dónde vamos viene siendo esa política. Entonces frente a esa evaluación que yo hago, pues lo que yo voy a hacer es tomar decisiones de en qué se debe basar mi política, qué debe incorporar y qué planes, programas o proyectos pueden involucrarse para el logro de esa condición futura que queremos alcanzar. No sé, discúlpenme, no sé si hasta aquí queda clara esa diferenciación de evaluación ambiental estratégica y evaluación ambiental básica. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Listo. Vamos a ver, ya nos quedan 10 minutos de nuestra sesión, apreciados estudiosos, entonces vamos a ver de forma muy rápida un ejemplo de cómo aplica esa evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Sin embargo, y pues para poder dar espacio a la socialización de cuál es la actividad evaluable que tenemos comprendida en el módulo. Entonces, este es un estudio de caso que es una metodología que empleó la Contraloría General de la Nación para como parte del análisis del estado de los recursos naturales para el municipio de Tenjo en el año 2010, ¿sí? Entonces, ¿cuáles, digamos que analizan? Primero, digamos que el analiza bueno, hace la descripción del municipio de Tenjo desde el componente hídrico, entonces digamos la cuenca, entonces el río Chicú es la principal fuente hídrica de este municipio y pues describe entonces su alcance no, como tal, su localización, nace en el municipio de Tabi y desemboca en el municipio de Cota en el río Bogotá. Ahora, se define entonces cuál es la metodología, digamos, y el propósito como tal de valorar esos impactos, porque recordemos que estamos desde la visión, digamos, estratégica, desde la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Entonces, el objetivo como tal es valorar esos impactos que afectan a esta microcuenca del río Chicú, ¿sí? En el alcance como tal, pues es el municipio de Tenjo y se definen entonces, digamos, cuáles son los criterios bajo los cuales se hace la evaluación ambiental, ¿sí? Donde para poder hacer, digamos, esa calificación de cuál es la importancia de cada uno de esos impactos, ¿no?
Entonces, pues bueno, digamos que se establecen cuáles son los criterios, digamos, la calificación, los rangos como tal, a través de los cuales pues se califican cada uno de esos criterios y entonces empiezan a analizar cuáles son los impactos, ¿sí? Entonces, en el físico, entonces se tienen estos impactos ambientales, en biótico se tienen estos otros, en socioeconómico se tienen estos otros impactos ambientales. Y ya entonces, pues el proceso, digamos, hasta aquí vemos, digamos, como muy general, o sea, la evaluación de impacto ambiental, pues es, digamos, como que la metodología sería la misma, digamos, en cuanto a lo que yo vaya a analizar en un proyecto, pero derivado de aspectos relacionados con las actividades que se desarrollan en el proyecto. Entonces, bueno, se hace la evaluación de los impactos como tal en el recurso suelo, en el recurso agua, se hace la calificación de esa importancia y entonces ya se establecen cuáles son las medidas para el manejo de los impactos. Y aquí es donde se diferencia digamos, cuáles son esas medidas, porque no son acciones específicas que tenga el proyecto de prevención, de minimización, digamos, o de compensación como tal, o medidas de tipo correctivo, sino que, digamos, que ya son las estrategias como tal que van a ser incorporadas dentro de esos programas específicos que maneje una política específica para el municipio. Entonces, ¿cuál es el impacto? Entonces, no, que la pérdida progresiva de la capa productiva del suelo por el desarrollo de prácticas agrícolas inapropiadas. ¿Cuál es la medida de manejo que se define? No, es necesario implementar un proyecto, el proyecto denominado Chequa. Entonces, ya tenemos un proyecto como tal que está atendiendo este impacto específico por la calificación como tal, de la importancia como tal ambiental que tuvo este impacto. Responsables, entonces, pues ya es una entidad institucional, la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, y el tiempo de ejecución, miren que ya esto es a largo plazo, es a 10 años, porque es para lo que se quiere, o sea, es asegurar o conservar esas condiciones, administración de los recursos que se quiere para asegurar, digamos, a futuro la disponibilidad y calidad de los mismos, ¿no? En pro del desarrollo sostenible. Tenemos entonces aquí otros que, digamos, impacto, cambios en las condiciones físico-químicas del agua, disminución de caudales por el vertimiento directo de aguas residuales y la demanda sobre el recurso sin considerar caudales ecológicos. Implementación, entonces, medidas de manejo, implementación de programas de reforestación, educación ambiental, programa de ahorro y uso eficiente de agua, mejoramiento de infraestructura y servicios y saneamiento básico. Y responsable de ejecutar, entonces, pues la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Infraestructura y la empresa de servicios públicos de Tengo. Entonces, el tiempo de ejecución como tal, 10 años. Este es el ejemplo que les quería mostrar. Y si yo les pregunto a ustedes, apreciados estudiosos, estas medidas de manejo, digamos, acá las vemos a largo plazo, ¿en dónde vemos plasmadas estas medidas de manejo? No en la evaluación ambiental estratégica, sino en la evaluación ambiental básica. ¿Dónde lo vemos plasmado? ¿No? No, Inge, no sé. Diría que en la parte de actividades como concretas, pero podría estar diciendo una cosa que no es. No, va por ahí, Jorge. O sea, actividades, digamos, concretas, pero están compiladas o consolidadas en el plan de manejo ambiental, ¿sí? Porque yo Ok, sí. formulo mi evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental involucra esa caracterización de la línea base, hago la identificación de esa evaluación como tal de los impactos ambientales y las medidas como tal que atienden esos impactos de importancia que derivan de esa evaluación ambiental, pues son los que se plasman en el plan de manejo ambiental. ¿Listo? Y acá, en cambio, esto lo vemos plasmado en los diferentes programas que hagan parte de una política específica como tal del municipio, ¿sí? O planes o proyectos específicos. Ya digamos que estos son los elementos que vienen en la articulación de la planeación, de la evaluación ambiental estratégica. Perdón, de la planeación ambiental estratégica. Bueno, como conclusiones de manera general, tenemos que la línea base ambiental es ese paso inicial
que es necesario para la evaluación ambiental. Ya las etapas que habíamos mencionado a lo largo de esta sesión, y a partir de estas etapas, digamos, o de esta información, yo puedo conocer cuál es el estado actual de los recursos naturales, donde yo voy a desarrollar algún proyecto para precisamente tener ese referente de cuáles son esas condiciones iniciales y asimismo establecer cuáles son mis indicadores de monitoreo. La factibilidad, por su parte, se entiende como la certeza de ejecutar una actividad y pues existen tres componentes: operativo, técnico y económico, y el impacto como tal pues es el conjunto de posibles efectos negativos, o también podríamos mencionar los positivos, sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de obras u otras actividades que se pueden dar en el componente biótico, abiótico y social. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud? O si les parece, podemos pasar a la socialización de la actividad que tenemos para este módulo. Bueno, voy pasando. En todo caso, estoy atenta a las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, recordemos, perdón, antes que nada, quiero revisar. Recordemos, apreciados estudiosos, entonces nuestro plan de formación y cronograma. Estamos entonces en el módulo 2, evaluación ambiental básica y estratégica, y aquí entonces tenemos que la actividad 3, informe de laboratorio, tiene un peso de 30% en la nota de la asignatura, está disponible desde el 14 de junio hasta el próximo 28 de junio, lunes 28 de junio a medianoche, para que entonces ustedes puedan presentarla de forma oportuna, y posteriormente, el próximo miércoles 30 de junio tendríamos el desarrollo de nuestro encuentro sincrónico para dar inicio al módulo 3, que inicia el 28 de junio. Quiero entonces pasar a la actividad. Entonces, ¿cuál es la competencia a desarrollar con esta actividad? Que ustedes propongan medidas de aplicación de la evaluación ambiental estratégica en las políticas, planes o programas de gobierno a nivel local o departamental en Colombia, de modo que permita mejorar la aplicación de esta metodología en futuros programas del Estado. Bueno, aquí hay una introducción sobre la importancia, digamos, de reconocer qué es la evaluación ambiental estratégica y diferenciarla de la evaluación ambiental básica. Disculpen. Y a partir entonces de esta, que ustedes puedan, digamos, hacer un análisis crítico para proponer cambios a los planes y así cumplir con unos criterios de sostenibilidad ambiental a la luz de la metodología de la evaluación ambiental estratégica. Entonces, aquí tenemos que la actividad se debe desarrollar en parejas. Cada estudioso, no obstante, debe cargar en su plataforma el desarrollo de la guía. ¿Listo? Entonces, esta es la guía de la práctica a desarrollar. Voy a abrirla en este momento. Creo que ya. Aquí ya. Ay, no. Discúlpenme que no sé qué pasó. Creo que se soltó el... Listo, ya. Entonces, aquí se presentan algunos elementos conceptuales de la metodología de evaluación ambiental estratégica. Esta información, en todo caso, ustedes ya cuentan con ella en el material de estudio y del aula. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a desarrollar? Como primera medida, ustedes van a primero a observar, digamos, a seleccionar una política, un plan, un programa de gobierno, el que ustedes deseen. Puede ser de orden local, puede ser de orden departamental. Es decir, puede ser un plan de ordenamiento territorial, un plan de desarrollo. Ustedes eligen cuál es el elemento, el instrumento que van a analizar, ¿sí? Ahora bien, ustedes lo que van a buscar es específicamente, entonces, de ese instrumento, pues entonces van a tener claro cuál es ese municipio como tal
del cual corresponde ese instrumento que ustedes han seleccionado, ¿sí? O si ustedes prefieren, pues entonces buscan el municipio en el cual ustedes consideren que sea fácil el acceso de la información y entonces identifican cuál es ese instrumento, plan de desarrollo o plan de ordenamiento territorial que quieran analizar. Y vamos a desarrollar entonces estos puntos. Primero, van a investigar y construir un cuadro comparativo con los 6 aspectos más importantes de la evaluación ambiental estratégica versus la evaluación ambiental básica, dando respuesta al siguiente interrogante. ¿Qué diferencias existen con la evaluación ambiental básica? ¿Sí? Es decir, yo voy a identificar, voy a hacer una tabla comparativa, ¿no? Entonces, yo voy a, digamos, identificar cuáles son esas diferencias y semejanzas. Entonces, debo plantear esas diferencias o semejanzas basadas en 6 aspectos que sean los más relevantes, digamos, en términos de la evaluación ambiental. Entonces, vamos a tener en la tabla el aspecto a evaluar, la evaluación ambiental básica y la evaluación ambiental estratégica. Un aspecto específico que ustedes deseen analizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese aspecto en la evaluación ambiental básica y cómo se ve ese aspecto en la evaluación ambiental estratégica? Y les voy a poner, digamos, algunos ejemplos para que ustedes tengan idea de esos elementos, pero ustedes los eligen, no es que ustedes vayan a tomar exclusivamente los que les menciono. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance? ¿Sí? Y el tiempo de ejecución. Entonces, bueno, la evaluación ambiental básica tiene un alcance que está orientado a tal cosa y la evaluación ambiental estratégica del alcance está orientado a tal, ¿sí? Y el tiempo de ejecución, entonces no, de que usualmente, digamos, el tiempo viene siendo de tantos años para uno y para otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién lo realiza, quién lo ejecuta y quién lo aprueba? Digamos, aspectos de normatividad aplicable. Bueno, ustedes definen mecanismos de participación, quizá ustedes definen cuáles son esos elementos que van a comparar entre la evaluación ambiental básica y la evaluación ambiental estratégica. Digamos que aquí es para tener una clara diferenciación de estos dos tipos de evaluación ambiental bajo esos 6 aspectos que ustedes van a comparar. ¿Listo? Ahora, van a realizar una descripción del municipio o departamento que ustedes seleccionan, ¿sí? Y van a describir, digamos, de manera general el plan que se selecciona. Entonces, bueno, el plan de ordenamiento territorial de esta ciudad tiene estas características, ¿sí? O sea, de forma muy general, muy breve. Entonces, van a hacer esa descripción y van a indicar si es coherente el planteamiento del plan con relación a la descripción del municipio. O sea, con esas características que ustedes investigaron del municipio, ¿sí? Van a identificar si realmente esos elementos característicos del municipio están plasmados y si es coherente pues con lo que aparece en ese instrumento. Posteriormente, entonces, a la luz de la metodología de la evaluación ambiental estratégica, van a mencionar mínimo 5 fortalezas y 5 debilidades de ese instrumento, ¿sí? Entonces, ustedes seleccionan ese plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto a evaluar de la evaluación ambiental estratégica? Entonces, un aspecto específico, ¿cuál es la fortaleza o cuál es la debilidad como tal que tenga ese municipio? ¿Listo? Entonces, recordemos, apreciados estudiosos, que son mínimo 5 fortalezas y mínimo 5 debilidades. No es que, digamos, sean 5 en total, sumando fortalezas y debilidades. Puede ser relacionado con el alcance. Bueno, ya ustedes, digamos, hacen ese análisis crítico de cuáles son esos aspectos característicos de la evaluación ambiental estratégica. Aquí hay unos documentos que se recomiendan, digamos, como ciertos elementos asociados a la evaluación ambiental estratégica que ustedes pueden entonces incorporar acá para evaluar. ¿Listo? Y la segunda parte, entonces, ustedes lo que van a hacer es dar respuesta a estos interrogantes, ¿sí? ¿En qué consiste una evaluación ambiental estratégica en Colombia? También les recomiendo revisar la página del ministerio para tal fin, porque ahí hay unos documentos que también les pueden ser de utilidad. El programa o plan seleccionado tiene algunos aspectos de la evaluación ambiental estratégica, entonces sí, no, porque, o sea, que sea, digamos, amplia, digamos, o clara la respuesta que ustedes están presentando. ¿Qué aspectos de la evaluación ambiental estratégica le faltan al programa, sí? O digamos al programa o el plan que ustedes seleccionaron.
¿sí? ¿Cuáles medidas de mejora del plan seleccionado proponen con el fin de que se evidencie la solvencia de al menos 5 debilidades encontradas, de forma que sea aplicada de manera adecuada esa evaluación ambiental estratégica? Entonces, ustedes se identificaron 5, digamos, 5 debilidades, entre esas que tal vez no se visibilizan cuáles son esas medidas ambientales o instrumentos ambientales para precisamente, bueno, que estén relacionados con esas metas como tal proyectadas que están planteando o los objetivos estratégicos que están planteando, digamos, en el instrumento. Entonces, ustedes, digamos que, entonces, ¿cuáles serían esas medidas de mejora que ustedes propondrían a través de las cuales se pudiera mejorar ese instrumento que han seleccionado? ¿Cuál es el entregable entonces? Entonces ustedes van a entregar el informe de la práctica, un formato Word, ¿sí? Formato informe de laboratorio que ustedes ya cuentan con él, sí, o también pueden hacerlo en Word. No les voy a, digamos, a exigir que sea exclusivamente en el formato informe de laboratorio. La introducción, objetivos, resultados y análisis de resultados, entonces pues los ítems que ya les acabo de socializar, las conclusiones de la actividad y las referencias como tal de su trabajo. Aquí está entonces el paso a paso y los criterios de calificación de la rúbrica. También les recuerdo que existe aquí un material de referencia que puede ser de utilidad para el desarrollo de esta actividad. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud en relación a la socialización de esta actividad? Yo tengo una, Inge. Bueno. Digamos que uno puede escoger digamos acá en el caso de Medellín, yo puedo escoger un plan, digamos, asociado al área metropolitana, que no es solamente un municipio, sino son 10 municipios, pero corresponden al área metropolitana del Valle de Aburrá. Es válido. Claro, claro, desde que tenga ese componente estratégico de planeación estratégico, tú vas a analizar esos elementos específicos de evaluación ambiental estratégica. Ok. Por eso les decía, no importa, digamos, la escala como tal de lo que ustedes vayan a elegir, si es departamental, si es, digamos, local, pero es un instrumento de planificación como tal. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna inquietud, Patricia? No sé si tienes alguna inquietud. No, señora, pues por ahora voy a revisar a ver qué instrumento selecciono, pero no en este momento, no, señora. Seguramente surgirán en la marcha, pero bueno, ustedes saben que pueden contactarme cuando surjan algunas inquietudes. Bueno, entonces, siendo así, apreciados estudiosos, pues les agradezco mucho su participación y asistencia a este encuentro, tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica, a quienes se conectan a posterioridad a esta sesión. Les recuerdo mis datos de contacto, estoy presta a atender las inquietudes que ustedes tengan a lo largo del desarrollo de este ejercicio. Recordemos que el cierre de esta actividad es el 28 de junio. Mis datos de contacto entonces me pueden contactar a través de el correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. Pueden contactarme también a través del buzón de Canvas, a través de mi número telefónico personal 311-218-8531 y los horarios de atención establecidos. Les agradezco entonces mucho a ustedes su asistencia, participación y atención en este espacio y bueno, estaré presta a resolver cualquier inquietud que surja a lo largo de esta actividad y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión sincrónica el 30 de junio. Una feliz tarde para todos. Buena tarde, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, Jorge. Chao, Patricia. Chao, que estén bien.